¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con ustedes. Saludo desde luego con aprecio al doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos, al magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al diputado Julio Espina Barrete, presidente del Congreso, al médico veterinario Isaac Pimentel Rivas, presidente municipal de Ayala. Le agradezco mucho, alcalde, sus palabras. Saludo también y desde luego a los senadores y diputados federales, diputados locales del estado de Morelos aquí presentes. Saludo a don José Luis González Aguilera, coordinador general del Congreso Agrario Permanente. Le agradezco mucho sus palabras. Saludo también a las organizaciones campesinas aquí presentes, son muchas, son varias. Mencionaré algunas de ellas, a la UGOSEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, al Consejo Nacional de Unidades con Campesinos y Colonos, la CONSUC, a la Central Campesina Cardenista, a la Central Campesina Independiente, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIDAC, a la Alianza Campesina del Noroeste, al CANO, a la Confederación Agrarista Mexicana, a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a la CODUC, a todos ustedes, amigas y amigos, líderes sociales aquí presentes. Saludo también a los familiares y descendientes del general Emiliano Zapata, a don Tiburcio Zapata Fierros, nieto del general Emiliano Zapata, a don Benjamín, y le agradezco mucho obsequio el otro día, don Tiburcio, don Benjamín Zapata Amaro, bisnieto del general Emiliano Zapata también. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenos días. Pues con mucha emoción, con mucho respeto, hoy que estamos congregados frente a lo que fuera la humilde choza donde naciera Emiliano Zapata, un 8 de agosto de 1879, y que nos reunimos precisamente aquí, en Anenecuilco, en el municipio de Ayala, justo a 100 años, en el que un día como hoy se promulgara precisamente el plan del mismo nombre, el Plan de Ayala. Con emoción y respeto, insisto, recuerdo aquellas palabras que los asistentes entonces recuerdan que pronunció el caudillo del sur. Los que suscribimos, decía, constituidos en Junta Revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la Revolución del 20 de noviembre de 1910, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a la que pertenecemos y amamos, los principios que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que se nos imponen. Así surgía el Plan de Ayala, que hoy conmemoramos en su centenario, uno de los documentos políticos más trascendentes de la historia de México. Con él, el general Emiliano Zapata y sus seguidores reclamaron el derecho que asistía a los campesinos sobre su tierra. La tierra es de quien la trabaja, habría dicho Emiliano Zapata. Ubiquémonos nosotros, todos, en aquel México de principios del siglo XX, donde la absoluta mayoría, la abrumadora mayoría de la población vivía y trabajaba en el campo. Y en aquel México profundamente desigual, donde los privilegios, en una buena medida, estaban fundamentalmente asociados al poder y a la propiedad de la tierra. En aquel México latifundista, las proclamas de Zapata fueron, pues, una de las simientes más poderosas, más pródigas y más generosas que convirtieron a la Revolución Mexicana y a la Constitución de 17 en la primera revolución y en la primera constitución social del siglo XX.
Justicia para el campo es precisamente la enorme aportación de Zapata que se cristaliza precisamente en el Plan de Ayala. La historia nos dice que a finales de noviembre del 11, el general Zapata se dedicó a exponer sus ideas al profesor Otilio Montaño, y el profesor se encargó de darles forma y ponerlas, como decimos nosotros, en blanco y negro, de escribirlas en el papel. La expectación de los seguidores de Zapata, los podemos imaginar, aquellos miles de campesinos, muchos de ellos descalzos siguiendo al general, era mucha, hasta que un día, el 28 de noviembre de 1911, se dio a conocer el plan. Y en el acto, el general Zapata gritó: todos los jefes pasen a firmar, los que no tengan miedo. Los presentes recibieron el documento con entusiasmo, pues daba cuerpo a los anhelos agraristas de los zapatistas. En la ceremonia se hizo el juramento a la bandera nacional y una banda entonó nuestro himno. Vale la pena preguntarse, amigas y amigos, cómo es que la historia nos llevó a este acto de reivindicación agraria, así como a la lucha de Zapata. Como sabemos, a principios del siglo XX, el auge azucarero a nivel mundial llevó a los grandes hacendados del estado de Morelos y de México que no solo despojaran abusivamente de sus tierras a los pueblos, sino que además pues se enriquecieran con ese auge, manteniendo o exacerbando en la pobreza a la gran mayoría campesina que en esas tierras laboraba. Emiliano Zapata, vecino de este lugar y nacido aquí, encabezó la exigencia de los campesinos. Y lo que Zapata reclamaba era simple y sencillamente justicia. Lo que Zapata reclamaba era apego a la legalidad y un alto a la impunidad de quienes trataban de apoderarse de lo que simplemente en justicia no les pertenecía. Ante la falta de autoridades y de tribunales imparciales que hicieran justicia al campesino entonces, Zapata se alzó en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y los suyos lucharon con denuedo, se expandieron por todo el estado, tomaron la importante y vecina ciudad de Cuautla. Esto fortaleció la toma de Ciudad Juárez a manos de Francisco y Madero, y con la toma de Juárez terminó por capitular finalmente el dictador Porfirio Díaz, esto en mayo de 1911. Sin embargo, al triunfo de la Revolución Maderista, Zapata no encontró eco a su exigencia de justicia y en particular de justicia para el campo. Y él resolvió continuar la lucha armada hasta que precisamente se hicieran valer tales derechos. Y lo estableció por escrito en el Plan de Ayala, cuyo sexto punto lo señala claramente, y me permito leer en la parte conducente. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, los montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión. Y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. En su reclamo justiciero, los zapatistas forjaron grandes hazañas. Los cambios políticos se suscitaron con una gran velocidad en el país. El gobierno democrático de Madero fue vilmente traicionado por Victoriano Huerta, que a final de cuentas asesina al presidente libertador.
Y Huerta, a su vez, también trató de aniquilar, sin éxito, a los zapatistas. Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur fueron determinantes, por cierto, para acabar con la dictadura impuesta por Huerta y para hacer triunfar la revolución. Fue entonces cuando el movimiento constitucionalista, por un lado, impulsado por Venustiano Carranza y fortalecido por Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, toman precisamente la causa revolucionaria reivindicatoria. Derriban a Huerta, pero los conflictos continúan. Zapata se une a Villa, desconocen a Venustiano Carranza, toman finalmente la Ciudad de México en aquel terrible periodo que significó para México la guerra revolucionaria. Y Zapata decía: revoluciones van, revoluciones vendrán, yo seguiré haciendo la mía. Y solo con la traición vil nuevamente y el asesinato a mansalva perpetrado en Chinameca un 10 de abril de 1919, la epopeya de Zapata fue suspendida, pero no aniquilada. Emiliano Zapata dio a la Revolución Mexicana su profunda identidad con las causas populares, su sentido de justicia, porque distribuir la tierra en ese México que era fundamentalmente un México agrícola y campesino, era la expresión más viva de la justicia que la revolución requería para hacer una revolución con justicia. Y gracias a su ejemplo, la justicia social se convirtió además en un mandato constitucional. El reparto agrario que surgió de aquella demanda constituyó uno de los hechos más significativos de la justicia en México. Hoy me queda claro, amigas y amigos, que la sed de justicia que movió a Zapata sigue viva, como sigue viva la determinación del pueblo de México de alcanzar. Hoy se trata, sin embargo, no de distribuir la tierra que ha sido ya distribuida y que se ha incluso atomizado, de suerte tal que el hijo, el nieto del ejidatario muchas veces no posee ni hectáreas sino surcos, lo cual vuelve las unidades de producción enormemente pequeñas y difícilmente productivas. Lo que reclama hoy el sector campesino son igualdades de oportunidad. Por un lado, en lo social, para que el hijo del campesino o la hija en particular pueda acudir a la escuela, tener universidad y poder labrarse un destino propio en prosperidad, pueda tener salud, la esposa del campesino pueda dar a luz en condiciones de dignidad y pueda verdaderamente tener acceso a médico, medicinas, tratamiento y hospital, como lo hemos hecho ya afortunadamente en esta administración con el pueblo de Morelos a través de las instituciones públicas de salud. Y por otro lado, igualdad de oportunidades en cuanto al sector productivo. Por eso para nosotros es tan importante que directamente con los campesinos o a través de las organizaciones libremente constituidas por ellos, podamos apoyar proyectos productivos, podamos apoyar medios en los cuales se supere la producción agrícola, podamos desarrollar actividades que diversifiquen, tecnifiquen, industrialicen la producción del campo y permitan generar oportunidades económicas donde se expresa verdaderamente la justicia. Por eso aquí mismo, por ejemplo, en Morelos, iniciamos el programa de agricultura protegida, que ha permitido, con un firme apoyo del Estado, poder desarrollar el máximo número de invernaderos o unidades de producción protegidas y cubiertas en el estado de Morelos y en todo el país. Por eso también, amigas y amigos, impulsamos ahora la reestructuración del crédito agrícola, prácticamente desaparecido durante varios años en México, y hoy, aún con insuficiencias, con limitaciones que reconocemos, constituye la opción de financiamiento para el campo a costo más reducido que México haya visto en 35 años. Hoy también, amigas y amigos, las enseñanzas de Zapata nos dicen que
la aspiración de justicia pasa indispensablemente por el cumplimiento de la ley, porque no puede haber mayor injusticia que la negación de los derechos consagrados en la Constitución y en nuestras leyes. Porque cuando a un ciudadano o a un padre de familia se le niegan sus derechos fundamentales, se comete precisamente esa injusticia. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de las personas? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho precisamente que se tiene a acceder a oportunidades de superación personal y de grupo. Y esa justicia que solo puede encontrarse cuando se cumple la ley, eso es precisamente lo que ha buscado mi gobierno en todo momento. En estos 5 años nos han guiado ideales que tienen que ver precisamente con ello, con legalidad y con justicia, que son ideales, al igual que la democracia y la libertad, que han forjado a nuestra patria. Y por eso, con la misma determinación de los hombres que siguieron a Zapata, hoy los mexicanos seguimos luchando, todavía hoy, por garantizar la tranquilidad de las familias y la libertad de las mujeres y los hombres de bien, por garantizar la seguridad y hacer prevalecer el Estado de Derecho y la ley en todo el territorio nacional. Si nos preguntamos, amigas y amigos, ¿cuál puede ser uno de los obstáculos que impida a las familias mexicanas poder aspirar a su libre superación y determinación? En mi opinión, amigos, uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias mexicanas y que amenaza su vida, su libertad y su patrimonio es precisamente el desafío de los criminales. Si alguien amenaza la libertad de una persona, es un criminal que pretende extorsionarla o abusar de ella. Si alguien amenaza el patrimonio de las personas, es un criminal que pretende quedarse con una parte de lo que ha producido con su sudor el campesino. Y aquí hay que ser muy claro y no confundirse, amigas y amigos. A juzgar por las cosas que vemos todos los días, son precisamente los criminales, las bandas criminales, las que buscan, a través de la amenaza, a través de la violencia, a través del terror, violar sistemáticamente la vida, la seguridad, la libertad y el patrimonio y los derechos básicos de las y de los mexicanos. Son ellas las que pretenden oprimir social y económicamente a los ciudadanos, coartar sus libertades y sus oportunidades de progreso. Son ellas las que pretenden suplantar la actividad de los gobiernos, tener su propia fuerza armada, cobrar sus propias contribuciones a través de expoliaciones y extorsiones forzadas a los ciudadanos e imponer su propia ley. Son ellas, las bandas criminales, las que quieren socavar al campesino que trabaja digna y honestamente por salir adelante, a la comerciante que hace lo propio para sacar adelante a su familia, a todo aquel que hace un esfuerzo honesto, es precisamente a quien buscan amedrentar y someter. Lo digo aquí, amigas y amigos, porque ante esta clara amenaza, sí hay que recordar que el deber constitucional, el deber político, el deber legal y el deber ético de cualquier gobierno democrático es combatir de frente, con la ley en la mano y con la fuerza del Estado, a la delincuencia. Es, como lo hemos jurado, conforme con la Constitución, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los regidores del país, es cumplir con la obligación de guardar y hacer guardar la ley. Nada más, pero tampoco nada menos. Y eso es lo que hemos hecho. Seguir un imperativo legal y ético que habremos, desde luego, de seguir en cumplimiento de nuestro mandato y sin claudicar, porque lo que está en juego es el ideal de una sociedad justa, libre y segura, a la que aspiraron mexicanos como Zapata, como los revolucionarios, y desde luego a la que aspiramos todos los mexicanos hoy en día. Ser pues un gobierno de y para ciudadanos, y por eso luchamos para hacer valer la ley, apegados a la ley misma. Sabemos muy bien, por otra parte,
que no basta, como hemos hecho, combatir con toda determinación a los grupos criminales que pretenden dañar a la sociedad. Y por ello, amigas y amigos, hay que hacer otras cosas más. Por ello venimos haciendo tareas distintas al mero combate a la criminalidad y que yo resumiría en dos adicionales. Por una parte, reconstruir y fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia. Concretamente, por ejemplo, impulsando la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos y ministeriales e impulsando que este esfuerzo también se haga en todos los estados de la República y en todos los municipios del país, porque no podremos aspirar a la libertad que tenemos derecho mientras haya instituciones que se vean amenazadas, vulneradas o de plano, hay que decirlo, corrompidas por la criminalidad. Y segundo, y más importante que lo anterior, trabajar en la reconstrucción del tejido social. Y aquí tenemos otra gran coincidencia con los ideales de justicia de Zapata. ¿Qué significa reconstruir el tejido social? Significa construir, amigas y amigos, una red de oportunidades de educación, y por eso estamos invirtiendo más que nunca en abrir nuevos bachilleratos para los muchachos, aquí en Morelos y en el país, y nuevos centros de educación superior, como la Universidad Tecnológica y otros centros que hemos hecho en este estado. Significa abrir oportunidades de salud, y por eso, amigas y amigos, hemos casi quintuplicado el presupuesto del Seguro Popular en el país, y por eso estamos llegando a la cobertura universal de salud, como lo hemos hecho ya en el estado de Morelos, algo que no han alcanzado naciones en desarrollo, algo que incluso muchas naciones desarrolladas ya no han podido lograr. Abrir oportunidades de justicia significa apoyar, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, los proyectos productivos de la gente del campo. Significa luchar por un financiamiento accesible para quien produce el azúcar, las cebollas, los tomates, el maíz para el pueblo de México. Significa apoyar y al mismo tiempo respetar la libertad de las organizaciones, algo que México venía demandando y desde hace mucho, mucho tiempo. Y esto se logra, amigas y amigos, a través de programas y a través de presupuestos, para que las personas y las comunidades puedan mejorar su perspectiva de futuro. Porque ¿qué queremos, amigas y amigos? Queremos, pienso que en buena parte, lo mismo que quería el general Zapata. Una comunidad más equitativa, una sociedad donde las familias del campo no se estén muriendo de hambre, donde la mujer del campo, el hombre del campo tenga su doctor y tenga su clínica y tenga su hospital, donde el joven del campo pueda escoger la carrera que quiera y tenga un lugar donde estudiarla. Una comunidad, amigas y amigos, que sea así, cimiento de prosperidad. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, señores, falta, es cierto. Falta generar muchos empleos para la gente del campo. Falta revolucionar esas opciones productivas. Falta también avanzar en la propia certeza jurídica de los derechos del campesino. Y doy la bienvenida a este debate al que ha convocado el secretario de Reforma Agraria. Plantearnos si la gente que seguía a Zapata quería ser poseedor o de plano quería ser plena propietaria de la tierra que demandaba. Esos temas, amigas y amigos, se pueden debatir afortunadamente en una sociedad libre, libre sí, como es hoy la sociedad mexicana, donde se puede opinar con libertad y donde se puede estar a favor o en contra de una idea, pero hay un espacio propicio para que esas ideas se expresen con sensatez y con responsabilidad. Porque sabemos, amigas y amigos, que esa sociedad a la que aspiramos es precisamente no solo un ideal lícito que le dio razón a la Revolución Mexicana, sino es también en la problemática que hoy vivimos, también es un espacio que le cierra condiciones a la criminalidad para reclutar a nuestros jóvenes en las adicciones o en la violencia. Porque sabemos que un joven que estudia es un joven que estará alejado de las bandas y de las drogas. Por eso, amigas y amigos, impulsamos que en México haya cada día más becarios y menos sicarios.
que haya oportunidades sociales en el campo y en la ciudad que permitan precisamente reconstruir un tejido social largamente erosionado por falta de condiciones de justicia en el país. Señoras y señores, en la vida del general Emiliano Zapata, todos los mexicanos, todos, tenemos lecciones de orgullo, de coraje y de dignidad. Él nos mostró que para trascender hay que ser congruentes entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Hay que ser congruentes y estar dispuestos, como él estuvo dispuesto, a luchar, incluso con la propia vida, por las causas que son las justas y son las que se necesitan para el país. En una de las frases finales del Plan de Ayala, Zapata y los suyos expresan: somos partidarios de los principios y no de los hombres. Qué importante es esto para México, porque más allá de caudillismos o de nombres, lo que hace falta es un fortalecimiento de las ideas y de los principios. Principios es lo que demanda hoy México de sus hijos. Principios para defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Principios para buscar siempre e indeclinablemente la justicia. Principios para construir un país de leyes, no obstante, y a pesar de los riesgos que implica construir un país de leyes. Principios para hacer prosperar a México con patriotismo, con libertad, con justicia y democracia. Así que hagamos nuestra, amigas y amigos, hoy la causa del general Emiliano Zapata. Hoy, afortunadamente, el reparto agrario ha cumplido su misión y ha dado tierra a la gente del campo. Pero queda aún pendiente la asignatura de que esa tierra pueda contar en el campesino con las condiciones adecuadas de asesoría, de capacitación y de financiamiento para que la tierra sea verdaderamente productiva, sea verdaderamente generadora de oportunidad, de superación, y no simplemente un reparto masivo de pobreza y de miseria, como por desgracia durante muchos años a ello se redujo el reparto. Hagamos pues nuestra la causa de Zapata y seamos una generación que esté a la altura de nuestra historia y que se nos permita, con la misma gallardía y con la misma dignidad, luchar hoy para solucionar nuestros problemas con la misma gallardía y valor que él luchó en su tiempo para solucionar los problemas del México de entonces. Enhorabuena y felicidades a todas las mexicanas y a todos los mexicanos por este centenario de la promulgación del Plan de Ayala. Muchas gracias.